La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Engendrado, no creado. Pero mis queridos hermanos, como de costumbre, antes de entrar en ese poderoso tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre en esta mañana y siempre. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo, porque en la situación actual es la única manera que tenemos para conocerte cabalmente. Gracias, Padre, por haberme dado la temática de hoy. Te pido humildemente que abras el entendimiento de todos los que puedan sintonizar esta programación y que sea una poderosa linterna que les pueda comunicar esta importantísima verdad. Padre Santo, que la puedan digerir para su provecho espiritual y que la puedan comunicar a este mundo que perece. Gracias por nuestros hermanos en la fe. Bendícelos grandemente con tus dones espirituales. Y Padre, te pido que los uses con poder para que puedan aligerar la segunda venida de Cristo con la proclamación poderosa de tu evangelio no adulterado, para que lleve bendición y vida eterna a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. También, mis queridos hermanos, vamos a ir a Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde allí nos dice la santa palabra: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Proverbios capítulo 8, versículos 23 al 25, donde allí nos dice la santa palabra: eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Versículo 25, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que enseñan la preciosa verdad de que Cristo, nuestro Salvador, es el Hijo literal de Dios. En el programa de hoy vamos a estar demostrando que existe una diferencia abismal entre las palabras engendrado y creado, ya que muchos, al ser enredados por la mentira de la Trinidad,
piensan que engendrado y creado son sinónimos. Ahora, lo primero que haremos es comparar ambas palabras. La primera que veremos es engendrar. El verbo engendrar alude a la generación de una nueva vida. En el caso de las personas, tanto como de los animales, cuando se reproducen, engendran a sus descendientes. Un punto interesante que debemos notar es que esto ocurre solo entre seres vivientes. Solo un ser viviente terrenal puede engendrar o producir vida. Ahora, examinemos la otra palabra, crear. El verbo crear lleva la connotación de hacer algo que antes de haber sido hecho no era. En el caso de los seres humanos, esto puede aplicarse en muchos aspectos, como en el aspecto físico, cuando un carpintero crea un mueble de madera, como también en el sentido literario, cuando un poeta crea una poesía. Pero en el caso de Dios existe una diferencia muy grande, pues Él puede crear cosas de la nada, como vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde se nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como pudimos ver, estas palabras en su definición principal no son sinónimos, aunque algunas personas hoy lo entiendan de esa manera. Ahora, algunos hoy mal interpretan lo que se nos presenta en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí algunos piensan que al decir el principio de la creación de Dios, se está tratando de decir que Cristo fue el primer ser que Dios creó. O sea que la obra de la creación de Dios empezó con Cristo, lo cual es una total contradicción con la revelación de las Sagradas Escrituras. La santa palabra de Dios nos declara en Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Alabado sea su santo y precioso nombre. En este versículo podemos ver el contexto de lo expresado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y Juan fue el que escribió ambos versículos. No hay manera que él haya querido referirse a otra cosa. Ahí podemos ver que se refería a que todo fue hecho por el amado Hijo de Dios. En ese sentido, Cristo fue el principio de la creación. Por lo tanto, la Escritura nos deja saber que Cristo no fue creado, como lo fueron los ángeles, ni como lo fueron los seres humanos. Pero la Escritura sí nos presenta que Cristo fue engendrado del Padre. Aunque este punto haga gritar a los trinitarios de manera malhumorada, ¡hereje!, como en la película de Juan Hus, la verdad es que Cristo fue engendrado y no creado. Y tengo que hacer la aclaración que al decir esto, no lo digo en el contexto que lo dicen los católicos cuando dicen que Cristo fue engendrado al nacer de María, como repiten hoy muchos profesos protestantes y supuestos adventistas, sin ampararse en un escrito está o en un así dice Jehová, para promover su terrible error. Pero veamos algunos versículos para comprender lo que exponen las Escrituras. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5 versículo 2 se nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí hay otro versículo que también a veces es sacado de contexto, pero en el otro extremo.
Aquí algunos dicen que la frase desde los días de la eternidad se refiere a que Cristo no tuvo principio porque el profeta está señalando la eternidad pasada. Pero esto también es falso y hace contradecir lo que el profeta está revelando. Antes de mencionar esa frase, el profeta dice claramente, y sus salidas son desde el principio. La palabra hebrea traducida como salidas es la palabra hebrea motzaah, la H4163 de la concordancia Strong. Aquí sucede algo raro, pero muy interesante. Los trinitarios dicen que no entienden por qué el profeta utilizó esta palabra para referirse a Cristo. Y nosotros tenemos que entender que su incomprensión surge precisamente de su postura teológica, que no está centrada en la Biblia. El primer significado de la palabra motzaah es descendiente familiar. Nada más con el testigo. Como esa definición lucha contra su postura pagana cristianizada, los lleva a esa conclusión. Pero es claro lo que el profeta está diciendo, en total armonía con las demás escrituras. Sí, nos deja saber que Cristo fue engendrado, no creado. Pero entonces empieza la reyerta y tratan de darle más peso a la segunda frase que a la primera, cuando lo que están haciendo realmente es poniendo la declaración del profeta en guerra con ella misma. Pero la declaración de Miqueas es clara y contundente. Se apoya solita misma, como que es la verdad. Se sostiene perfectamente, no depende de interpretaciones humanas. Después de dar las maravillosas nuevas de que de Belén saldría el que sería Señor en Israel, alabado sea su santo y bendito nombre, nos deja saber que fue engendrado, o motzaah, que llegó a ser un descendiente familiar, o sea, el Hijo de Dios, desde el principio, como lo confirman las demás escrituras. Ahora, ellos arguyen que en la segunda frase se está refiriendo a la eternidad pasada y que por lo tanto Él es eterno y que estamos malinterpretando las palabras del profeta. Pero la realidad del asunto es que lejos de contradecir esta segunda frase, o sea, desde los días de la eternidad, solo confirma la verdad que ellos tristemente no quieren aceptar, que es a saber que Cristo vino a ser el Hijo literal de Dios en un remoto pasado. La palabra traducida del hebreo como eternidad o la H5769 de la concordancia Strong es la palabra hebrea olam. Ahora, por favor, pongan especial atención a la definición de esta palabra. Olam quiere decir propiamente escondido, es decir, punto de desaparición. Generalmente tiempo fuera de la mente, pasado o futuro, es decir, prácticamente eternidad. Frecuentemente adverbio, especialmente con prefijo preposicional, siempre, antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, eternidad, eterno, largo, principio del mundo, pasar, perdurar, permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre, siglo. Como pueden ver, mis queridos hermanos, simplemente el término olam o eternidad lo que señala es un determinado tiempo que está generalmente fuera de la capacidad mental humana para computar.
o sea, un punto de desaparición para la mente limitada del ser humano, o simplemente expuesto con relación al versículo que estamos leyendo, un tiempo remoto en la eternidad pasada. Cuidado que no te vendan sueños para contradecir la verdad bíblica. Cristo fue engendrado, no creado, en un punto muy lejano de la eternidad pasada, y eso para nada le hace mella, pues es el unigénito del Padre, alabado sea su santo y bendito nombre. Lo que no podemos nunca decir es que haya sido creado, porque ahí estaríamos metiéndonos en aguas profundas y alejándonos de la verdad. Jamás debiéramos suponer que Cristo es una criatura, y les explico el por qué. Al decir que fue creado, estaríamos diciendo, en otras palabras, que no es divino. Y esto es lo grande del unigénito del cielo, que al ser engendrado, vino a ser igual al Padre en todos los aspectos, menos en cuanto al tiempo, pues el Padre fue primero y es sin principio. Ahora, siempre habrá algunos que tomen un versículo de la Biblia para sacarlo de contexto y llegar a una conclusión falsa, como los que tratan de sostener que Cristo fue creado debido a que Pablo lo llama el primogénito de toda creación, como lo presenta en Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Al leer este versículo, no distinguen la verdad que de Él está emanando. Nuevamente, no asocian lo que presenta el complemento de ambas frases. Nuestro Salvador, alabado sea su santo nombre, puede ser y es la imagen del Dios invisible, precisamente porque es el primogénito del cielo o el primogénito de toda creación. La razón de esta gloriosa verdad es porque es igual al Padre y en Él habitó corporalmente toda la divinidad. Gloria y honra sea para siempre a su santo y bendito nombre. Los mismos versículos que siguen a ese demuestran que Cristo es el Creador y no una criatura. Colosenses capítulo 1 versículos 16 al 20 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, alabado sea su santo nombre. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, alabado sea su nombre. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Sí, gloria y honra a su santo y precioso nombre por toda la eternidad. Sí, pasada y también futura. Que su nombre sea siempre enaltecido como el Hijo engendrado del Padre. En el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Analicen, por favor, y piensen. ¿Cómo podía ser eso hecho una realidad? Porque son tres personas que componen a un Dios, coeternas y coiguales. Pues claro que no.
eso echa la verdad por tierra como la obra del anticristo. ¿O sería que fue creado por Dios para que eso pudiera ser una realidad en él? Pues claro que no, eso es locura. ¿O acaso esto se cumplió cuando Cristo nació de María? Pues no, tampoco, porque era el primogénito del cielo antes de la encarnación. Esto fue una realidad porque sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, cuando el Padre decidió rasgarlo de su propio seno, porque Cristo fue engendrado, no creado. Como cuando un ser humano tiene un hijo y su hijo viene a ser de su misma naturaleza, igual a su padre, no es inferior. En nada es inferior a su padre que lo engendró, es idéntico en naturaleza, pero su padre es mayor. La naturaleza nos recuerda esta hermosa verdad cada vez que vemos un descendiente de la criatura que sea, aún de los seres humanos. Dios lo repitió en los seres creados para que el ser humano lo pudiera comprender fácilmente, para que lo pudiera asimilar. Pero tristemente hoy día hemos llegado a la época donde nadie le quiere creer a Dios. Hasta entre los que profesan creer en el don profético, hoy todos se colocan por encima de la sierva del Señor. Y de esa manera se convierten o hacen falsos profetas. Por ejemplo, Doug Batchelor dice, si de alguna manera Dios hizo algo para que Cristo procediera a la existencia, pues entonces Él fue creado. Pero mis queridos hermanos, la sierva del Señor lo reprende al presentar esta hermosa verdad que dice así: se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador arrepentido, sino un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre, y en todo el brillo de su majestad y gloria, alabado sea su nombre, uno igualado con Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Señales de los Tiempos del 30 de mayo de 1895 en el párrafo 3. Los que quieran pueden creerle a Doug Batchelor, si así eligen hacerlo. Pero yo y mi casa le creemos a la profeta, a la sierva del Señor, Elena G. de White, que no estaba caminando en la apostasía alfa, ni mucho menos en la apostasía omega, lo que actualmente tiene a la corporación omega patinando en la tierra del Sinar. Esa cita, mis queridos hermanos, demuestra que Elena creía lo que presenta claramente la Biblia, o sea, que Cristo fue engendrado, no creado. Y así lo creían los pioneros adventistas. Pero tristemente, los profesos adventistas de hoy no creen igual que los pioneros, porque han estado bebiendo profundamente del vino del furor, de la fornicación de Babilonia, la gran ramera. Pero el testimonio de los pioneros, mis queridos hermanos, era claro y contundente. Por ejemplo, L. Joseph Waggoner lo presentaba de la siguiente manera, al decir: Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Él fue engendrado, no creado. Él es de la sustancia del Padre. Por lo tanto, en su misma naturaleza, Él es Dios. Y como esto es así, agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Colosenses capítulo 1, versículo 19.
Mis queridos hermanos, les dejo saber que hasta ahí esa porción de esta cita la pueden encontrar en el párrafo 7. Lo que continúa es del párrafo 8. Mientras que ambos son de la misma naturaleza. El Padre es primero en cuanto al tiempo. Él también es mayor porque Él no tuvo principio, mientras que la personalidad de Cristo tuvo un principio. Mis queridos hermanos, como les dije, esa cita es de Elliot Joseph Waggoner y la pueden encontrar en la revista Señales de los Tiempos del 8 de abril de 1889 en el artículo titulado La divinidad de Cristo, los párrafos 7 y 8 en la página 6. Ahora, un detalle importante acerca de esta cita la pueden ver en la fecha de la misma, 1889. Aunque muchos no lo asocien, esto era parte integral del mensaje dado en el 1888. Los que Dios eligió para dar el mensaje de la justificación por la fe sabían algo muy importante. Sabían que Cristo fue engendrado, no creado. Lo que quiere decir que ellos son testigos hoy contra los que se han apartado de la fe de los pioneros. Y si ellos fueran realmente sinceros, abrazarían nuevamente esta poderosa verdad. Si comparamos esa cita con las palabras que Jaime White publicó en el mismo año de su muerte, nos damos cuenta que son casi idénticas, porque esto es lo que creía la denominación, nuestra denominación adventista, antes de que entrara esta terrible apostasía, la de la Trinidad. Noten cómo lo presenta Jaime al decir: el Padre era mayor que el Hijo, en que Él fue el primero. El Hijo era igual al Padre en el hecho de que Él había recibido todas las cosas del Padre. Mis queridos hermanos, esta cita es de James Springer White, el esposo de Helena, y la pueden encontrar en la Review and Herald del 4 de enero de 1881. En el artículo titulado La mente de Cristo, el párrafo 25 en la página 2. Los pioneros no estaban contaminados con el postulado romano. Como verdaderos protestantes se aferraban a la fuente de su fe verdadera. Y no solo se aferraban a las sagradas escrituras, sino que las conocían muy bien. Eran buenos bereanos. Sabían que Cristo fue engendrado, no creado, y por tal razón Dios los usó con poder. Comprendían cabalmente por qué Cristo tenía el derecho legítimo de ser adorado desde antes de la fundación del mundo. Si Cristo hubiera sido creado, como algunos dicen hoy, el adorarlo sería pura idolatría. Esto es lo que se lleva a cabo cuando se adora a un ángel, a un ser humano o aún a una bestia, precisamente porque son criaturas hechas y creadas por Dios. Pero al Cristo ser engendrado es parte de Dios mismo. Alabado sea su santo nombre. Por lo tanto, el Padre bien puede decir: adórenle todos los ángeles de Dios, como está registrado en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Esto no envuelve nada de pecado, porque procedió del Padre. El discípulo amado lo registra de la siguiente manera al decir en Juan capítulo 16, versículo 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. No sé si lo captaron, mis queridos hermanos, pero noten lo siguiente. Aunque todos sabemos que Dios es amor, aquí Cristo da otra razón por la cual Dios ama a los discípulos de Cristo.
después de manifestar que el Padre mismo los ama, Cristo dice, porque vosotros me habéis amado. Aquí Jesús presenta que de manera recíproca el Padre los ama porque ellos aman a Cristo y Cristo es parte de Dios. Y entonces da otra razón por la cual los ama. Y Cristo continúa diciendo, y habéis creído que yo salí de Dios. Aquí Jesús señala el hecho de que sus discípulos tienen un conocimiento privilegiado. No es un conocimiento que toda la humanidad comparta, sino un selecto grupo. Bueno, una manada pequeña. Y ese conocimiento es que Cristo fue engendrado, no creado. Lo que esto implica es que es parte de Dios mismo. Como cuando Adán dijo de Eva, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cristo es literalmente parte de Dios. Y al amar a Cristo, estamos amando a Dios el Padre, porque de Él salió. Y nuestro Padre Celestial hizo todo esto, porque te amó tanto a ti y a mí. Envió a su Hijo, parte de Él mismo, para salvarnos y darnos vida. Mis queridos hermanos, no desprecien su glorioso don. En la eternidad pasada, cuando el Padre decidió engendrar a su Hijo, hizo una provisión eterna de su propio amor en la persona de su amado Hijo para el universo entero y lo envió a la tierra para que nadie lo pudiera calumniar distorsionando su santo carácter y siendo que fue engendrado y no creado. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, alabado sea su santo y precioso nombre. El que viene pronto a buscarnos, prepárate para su encuentro. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.